Buen día a todos, todas. ¿Me escuchan? Buen día, profe, sí. Buenos Muy, días. ok, muy bien, gracias. Pues vamos a continuar el día de hoy solamente en línea. Ya el jueves regresamos en este híbrido, ¿no? Vamos a recordar tantito el problema que estábamos resolviendo. Estábamos resolviendo este problema como un ejemplo, ¿verdad? De resolver un problema de Sturm-Liouville y la ecuación diferencial que tenemos ante nosotros es la ecuación con el número 1 en verde, ¿no? Ahí con esas dos condiciones de frontera. Tenemos pues aquí nuestra segunda derivada, su coeficiente, la primera derivada, su coeficiente, y el término donde está el eigenvalor, el lambda, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo hemos clasificado anteriormente estas ecuaciones, este término le llamamos A2 de X, A1 de X, el A0 de X, en este caso, pues es la función idénticamente cero, que iría, sería el coeficiente, permítame un momento, que sería el coeficiente de el que iría una función que iría multiplicando a la función y, ¿no? Y este es el término de eigenvalor, que lo podemos renombrar como mu a 3 lambda o simplemente lo podemos dejar así. Y las condiciones de frontera. Entonces estaremos resolviendo el problema en el intervalo 0,1. Bueno, entonces, de acuerdo a la metodología que hemos seguido, esta ecuación, en principio la podemos poner en la forma del operador de Sturm-Liouville. Recordemos que la función p de x que va dentro del operador de Sturm-Liouville, pues es esta exponencial, donde el exponente del exponencial viene dado por esta integral que está definida a través de las funciones coeficientes que están aquí. Bueno, sustituimos esas funciones coeficientes que están aquí, A1 y A2. Aquí le ponemos la variable t, pues una variable de integración moda, ¿no? Porque esta, pues tomará al integrarla, tomará el valor de x aquí, ¿no? Para definir la función p de x. Entonces, lo que tenemos aquí, bueno, la función esta, aquí no corregí esta nota ya se las envié, pero a ver, aquí hay un pequeño error. Es menos acá, ¿no? Perdón, pues, más es menos, ¿no? O sea, es menos. Es menos más. La puedo corregir, se la puedo volver a reenviar. Ok. Entonces, el 2 pues simplemente sale fuera de la integral. Y bueno, tenemos 1 entre t, más bien, perdón, el que está mal es este que copié acá, el A1 de X, en realidad es el que, perdón, es el que está mal.
es el que está mal porque lo copié mal de acá, ¿no? En realidad es el que está mal, o sea, es más 1 más X, ¿no? Entonces está bien. Cuando lo ponemos acá, ya está bien. Entonces, bueno, sacamos el 2 y 1 más T se cancela con uno más T que está acá abajo porque está al cuadrado, ¿no? Entonces nos queda simplemente esto. Pero esta expresión no es otra cosa que la derivada del logaritmo de 1 más T, o sea, la derivada logarítmica. Porque pues la derivada del logarítmico es 1 entre la función, que en este caso la función es 1 entre, bueno, la función es 1 más t, entonces la derivada es 1 entre 1 más t por la derivada de la función que está dentro del logaritmo, pero la derivada de la función, la derivada de 1 es 0 y la derivada de t pues es 1, ¿no? Entonces podemos escribirla de esta manera. Y esto no es otra cosa que una diferencial exacta. Entonces al evaluarla en x, pues nos da la diferencial exacta es la diferencial del logaritmo de 1 más t. Evaluada en x, pues es el logaritmo de 1 más x. El 2, pues es este 2 que aparece aquí. Y bueno, hacemos uso de la propiedad de los logaritmos. Este 2 puede subir aquí como al cuadrado. Y bueno, tenemos la exponencial del logaritmo, que es 1 más x cuadrada, ¿no? Simplemente el argumento, porque la exponencial y el logarítmico son funciones inversas, ¿no? Y nos da, pues, la función identidad, que es lo que está aquí adentro, ¿no? Bien. Entonces, calculamos la función de peso. Aquí está, que es 1 entre a sobre 2 por esta exponencial, o sea, por la función p de x, y ya sabemos que la función a2 de x es 1 más x cuadrado, y la función p de x resultó ser la misma que la a2, 1 más p de x, y nos da, entonces la función de peso nos da 1. Y como a0 de x es igual a 0, pues tenemos este producto igual a 0, ¿no? Entonces, el operador de Sturleyoville pues nos queda de esta manera. Y la ecuación de Sturleyoville nos queda de esta forma, simplemente, ¿verdad? Porque la Q es 0. Y, bueno, todo esto le podemos llamar el eigenvalor menos 3 lambda mu, o simplemente lo mantenemos así, ¿no? Y encontraremos los valores de lambda. Y, bueno, las funciones, las soluciones deben de satisfacer las condiciones de frontera, que son estas, que son las condiciones de frontera de Dirichlet, o sea que la función se anula en los extremos del intervalo. Muy bien. Entonces, la vez pasada, para resolver esta ecuación, habíamos hecho este cambio de variable. Definimos la función z a través de esto. 1 más x la pusimos como la exponencial de z. O sea que z es el logaritmo de 1 más x. Bien. Entonces, tomamos esta expresión que está acá y la derivamos con respecto de x. Obviamente, cuando derivamos con respecto de x, la derivada de 1 es 0, pero la derivada de x con respecto de x es 1. Y luego tenemos que la derivada de la exponencial, pues es la misma exponencial por la derivada del argumento con respecto de x. Bien, entonces en este caso la z y la x son funciones una de la otra, ¿no? O sea, entonces, bien, creo que ahora ya se unieron los compañeros que están en la escuela, ¿no? Bueno, los compañeros que están en la escuela, estamos repasando rápidamente el problema que habíamos empezado la vez pasada, que casi lo terminamos, pero bueno, lo voy a repetir como
como para que quede más claro el ejercicio, ¿no? Era resolver esta ecuación y lo primero, encontrar los eigenvalores y los eigenvectores de esta ecuación diferencial con esta condición de frontera. Y lo primero que hacíamos era ponerla en la forma de Sturlupil. Entonces llegábamos a esta expresión de la ecuación de Sturlupil. Y luego hacíamos este cambio de variable. La x obviamente es una función de z o la z una función de x. Y bueno, aquí está la derivada que va a ser el jacobiano de esta transformación, de este cambio de variable, ¿no? De aquí pues despejamos la derivada con respecto de z, pues este simplemente pasa del otro lado como e a la menos z. Bueno, entonces esta expresión va a ser es 1 menos x, pero aquí está al cuadrado. Por lo tanto, es el cuadrado de esto que nos da ez, e a la z al cuadrado. Entonces nos queda, pues, este término nos queda e a la z, e a la 2z, porque 1 más x es e a la z, y al cuadrado es e a la 2z. Muy bien. Aquí tenemos la derivada con respecto de x. Y también aquí, la derivada con respecto de x, ¿de quién? Pues de todo lo que está en el paréntesis. Y aquí adentro tenemos la derivada de y con respecto de x. La función y es una función que depende de x, pero la función x es una función de z a través de esta expresión. Entonces, a final de cuentas, la y está compuesta con la función x para que sea una función de z, ¿no? Es una composición. Y entonces, pues la derivada de y con respecto a z es la derivada de z con respecto a y, la derivada de y con respecto a z por la derivada de z con respecto a y. Es la regla de la cadena. Y lo mismo pasa con la derivada que está aquí afuera. Es la derivada con respecto de z, ¿de quién? Pues de todo lo que está aquí en el paréntesis por la derivada de z con respecto de x. Es regla de la cadena, ¿no? Entonces, ya sabemos qué es. Aquí lo tenemos, ¿verdad? La derivada de z con respecto de x es e a la menos z. Entonces, lo ponemos ahí, ¿verdad? Y este también, derivada de z con respecto a x, es e a la menos z. Pero como este simplemente está multiplicando acá, esto que es e a la menos z, la ponemos de este lado, del lado izquierdo, ¿no? O sea, simplemente está multiplicando, entonces la ponemos acá. Y aquí está. Bueno, esta función que está aquí está multiplicando esto y la podemos pasar de este lado. Cuando la pasamos de este lado a la izquierda, pues tenemos e a la 2z por e a la menos z, que nos da e a la z. Esto, ¿no? Entonces tenemos esto, que esta derivada, que es la expresión que está acá, que es el operador de Sturlupil acá, lo podemos escribir de esta manera, que está aquí con este cambio de variable que hicimos. Y entonces, bueno, escribimos, este es el lado izquierdo de la ecuación de Sturlupil, entonces lo escribimos acá, y esto tenemos el lado derecho, simplemente esto, ¿verdad? El lado derecho que está aquí. Entonces, ahí está la ecuación de Sturlupil. Bueno, aquí lo que hacemos es, pues, esta derivada que está aquí la ponemos de manera explícita. Tomamos lo que está en el paréntesis es un producto de dos funciones, entonces la derivada de afuera es una derivada de un producto que nos da pues, por la regla de la derivada de la derivada de un producto, pues nos da una suma de las derivadas, o sea, manteniendo primero constante, digamos, la primera e a la z por la derivada de esta derivada que nos da la segunda derivada, más mantenemos ahora fija la derivada con respecto de z y derivamos la exponencial con respecto de z. La derivada de la exponencial con respecto de z es la exponencial misma por la derivada de z con respecto de z, que es 1.
Bien, entonces lo ponemos así y bueno, esta sigue multiplicando aquí a este paréntesis que tenemos acá y cuando lo multiplicamos, pues este va a cancelar a este, bueno, va a hacer que la exponencial sea exponencial a la cero, que es un 1. Y al multiplicar este por este también nos va a dar exponencial a la cero. Entonces, tenemos esta ecuación, se nos reduce a una ecuación de coeficientes constantes. Si se dan cuenta, pues es una ecuación de coeficientes constantes, ¿verdad? La segunda derivada tiene un coeficiente constante 1, la primera derivada también, y la función tiene pues también un coeficiente constante. Entonces, pues la solución de este tipo de ecuaciones ya sabemos que son de esta forma, ¿verdad? Las podemos poner como una exponencial de una beta a determinar por z, ¿verdad? O sea, y de z es exponencial de beta a la z, donde la beta pues no la conocemos, la tenemos que determinar, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, necesitamos la primera derivada y necesitamos la segunda derivada. Derivamos la primera, pues es simplemente baja el coeficiente, ¿verdad? Porque es la derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento con respecto de z, pues es beta. Una segunda derivada hace lo mismo, otra vez baja el coeficiente por la exponencial, nos da beta cuadrada. Una vez que tenemos esto, lo sustituimos en la ecuación 10. La segunda derivada, al sustituirlo, nos queda esta expresión, beta cuadrada por la exponencial, más la primera derivada, que es beta por la exponencial, más 3 lambda por la y, que es la exponencial, igual a 0. Así de simple. Y factorizamos la exponencial y nos queda esta expresión que debe de ser válida para todo z en el intervalo 0, 1. O sea, el número y en ese intervalo la exponencial es distinta de z. Perdón, la exponencial, perdón, es distinta de 0. Entonces lo que debe de ser 0 obviamente es el paréntesis que está acá. Es decir, beta cuadrada más beta más 3 lambda debe de ser igual a 0. De ahí, pues es una ecuación de segundo grado algebraica, ¿verdad? Que pues la resolvemos. Aquí es menos b, que es b es 1, el coeficiente menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es 1, menos 4a, que el coeficiente de beta, el a es el coeficiente de beta cuadrada es 1, por c, que es 3 lambda, ¿no? Entonces tenemos 1 menos 4 por 3, que son 12. Todo eso dividido por 2a, que es 2, 2 por 1. Y bueno, lo separamos menos 1 medio más menos 1 medio por la raíz de 1 menos 12 lambda. Sacamos un signo menos acá y nos queda 12 lambda menos 1. Separamos este radical en dos radicales. Esto es igual al radical a la raíz de menos 1 por la raíz de 12 lambda menos 1. Pero la raíz de menos 1 es i. Entonces, esto lo podemos poner como menos un medio más menos i, que sería la raíz de menos 1 por la raíz de 12 lambda menos 1 sobre 2. Entonces, ya tenemos aquí, hay dos soluciones, la beta 1, que es con el signo más, y por ejemplo beta 2, que sería con el signo menos, ¿no? Ahí están las dos soluciones algebraicas de esta ecuación. Por lo tanto, podemos construir, hay dos soluciones de la ecuación diferencial de coeficientes constantes, de esta ecuación diferencial, ¿verdad?
que es la que estamos resolviendo, hay dos soluciones. Y de YZ, que es la primera, que es e a la beta 1z, y la otra exponencial beta 2z. La primera, pues es esta, exponencial de beta 1, que es menos 1/2, más i por la raíz de la exponencial i de 12 lambda menos 1 sobre 2 por z, ¿no? Y la diferencia es con el signo menos. Bien, yo creo que aquí le voy a separar, le voy a dar un espacio aquí para que se vea bien el signo de acá, ¿no? Es menos 1/2. Entonces, bueno, esta exponencial que está acá es el producto de dos exponenciales, ¿verdad? O sea, podemos primero multiplicar la z aquí por menos 1/2, nos queda menos z sobre 2, más pues este producto por z. Y lo separamos en dos exponenciales, e a la menos z sobre 2 por e a la y este otro potencial que está acá, ¿no? Que nos queda de esta forma. Lo mismo hacemos en esta. Nos queda e a la menos z sobre 2 por la exponencial menos i, raíz de 12 menos 1 sobre 2 por z. Entonces ya tenemos las dos soluciones y son soluciones linealmente independientes porque beta 1 y beta 2 son raíces distintas, ¿no? Y sabemos del su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias que son linealmente independientes. Y la solución general, pues es una combinación lineal de ellas. De manera explícita, aquí está. Ponemos C1 por la primera solución, que es esta, más C2 por la segunda solución. Muy bien. Bueno, podemos factorizar esta función e a la menos z sobre 2. La podemos factorizar. Y nos queda multiplicada esta exponencial e a la menos z sobre 2 por lo que está dentro de este paréntesis. Bueno, ya tenemos la solución de esa ecuación. Claro que todavía tenemos que pasarla a la variable x, pero antes de hacer eso, vamos a ver que esta función necesita satisfacer condiciones de frontera, que son estas dos condiciones de frontera. Pero recordemos que estas condiciones de frontera la y era en el intervalo de x. Cuando x es igual a 0, la función debe de valer 0. Y cuando la variable x es igual a 1, la función también debe de valer 0. Sin embargo, tenemos que ver cómo es el nuevo intervalo de la nueva variable, de la z, porque esta función está aquí escrita en términos de la z. Entonces tenemos que ver cuánto vale la z cuando la x vale 0 y cuánto vale la z cuando la x vale 1. Entonces tenemos que ver el intervalo de validez de la variable z. Entonces sabemos que la variable z pues está dada por esta expresión. 1 más x es igual a e a la z. Entonces, cuando x es igual a 0, pues esta ecuación se convierte en 1 igual, porque la x es 0, entonces nos queda 1 por e a la z. De donde, pues la única solución de esto es que la z también valga 0. Entonces, cuando la x vale 0, la z también vale 0. Y el otro extremo es cuando la x vale 1, entonces esta ecuación nos lleva a que 1 más x que vale 1 nos da un 2. Entonces es un 2 igual a e a la z. Entonces, de aquí despejamos z, ¿verdad? Tomamos el logaritmo de ambos términos y nos queda el logaritmo de 2 igual al logaritmo de e a la z, pero el logaritmo y la exponencial son funciones inversas y entonces nos da z. Entonces nos queda que z es igual al logaritmo de 2. Entonces, en el intervalo donde estamos resolviendo de la variable z es el que va desde 0 hasta el logaritmo de 2. O sea, de z igual a 0 hasta
z igual al logaritmo de 2. Entonces, es lo que tenemos acá, ¿verdad? Z está contenida en 0 hasta el logaritmo de 2. Por consiguiente, tenemos que en la variable z ya sabemos que cuando z toma este valor en 0 es cuando la x es 1 y cuando la z toma el logaritmo de 2 es en x igual a 1. Por lo tanto, la función y de z en 0 debe de valer 0 y la función evaluada, la función y de z evaluada en logaritmo de 2 debe de valer 0. Entonces, a continuación, aplicamos estas condiciones de frontera a la función 17, o sea, la y en términos de la variable z. Entonces, aquí está. Entonces, evaluamos en y en z igual a 0. Obviamente, cuando está z es igual a 0, pues esta exponencial vale 1. Y esta exponencial también vale 1, ¿verdad? Porque nos queda e a la 0 y también nos queda la exponencial e a la 0. Entonces, nos queda que en z igual a 0, la y es igual simplemente a c1 más c2 y el valor de la función debe de ser 0. Entonces, nos queda que c1 más c2 es igual a 0, lo cual de donde nos lleva a que c2 es igual a menos c1. Entonces, ya estamos empezando a determinar estas constantes. Entonces, aquí c2 debe de ser igual a menos c1. Sustituimos aquí c2, nos queda menos c1. Con este c1 podemos factorizar c1 de acá, que es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Dice aquí, sustituyendo 19 en 17. Justamente es lo que hacemos. Sustituimos C1 y aquí menos C1, factorizamos C1 y nos queda esto. Pero esto es la resta de estas dos exponenciales y aquí me hace falta, aquí tengo un error de dedo, aquí esta parte, déjenme, fíjense, esta parte aquí es, déjenme hacerlo un poquito más chica, esta exponencial es la menos i y aquí se me pasó ponerle el menos i, es decir, aquí lleva un menos i, entonces esta exponencial con i y esta exponencial con menos i. Y eso nos queda usando que esta exponencial es el coseno del argumento más i veces el seno del argumento y esta exponencial con el signo menos que me hace falta aquí sería el coseno del argumento menos i veces el seno del argumento. Con este signo que está aquí afuera, se nos cancelan los cosenos y los senos se nos suman. Por ahí tienen abierto un micrófono que está deseando el sonido. Entonces, aquí entonces nos queda 2i veces el seno de este argumento. Entonces, a toda esta constante le llamo simplemente a y nos queda seno de este argumento. Bueno, ahora evaluamos en z igual a 2, que es el otro
extremo del intervalo de validez de la ecuación diferencial, pero ahora en el extremo derecho, que es en logaritmo de 2, y debe de ser 0. O sea, y evaluada en logaritmo de 2 debe de ser 0. Entonces, aquí está la z, aquí está el logaritmo de 2. Bien, entonces esto tenemos que a por el seno de todo este argumento debe de ser 0. A debe de ser distinta de 0. ¿Por qué debe de ser distinta de 0? La A, porque si no, lo que tendríamos sería la función idénticamente 0. ¿No? Y estamos buscando, acuérdense que los eigenfunciones del operador de Sturley son aquellas soluciones distintas de 0, ¿no? Para los eigenvalores, ¿no? Entonces estamos buscando soluciones distintas de 0. Ya sabemos que la solución 0 va a ser una de las soluciones, la solución trivial, y estamos buscando soluciones distintas de la trivial. Entonces la A tiene que ser distinta de 0. Por lo tanto, el seno es el que tiene que ser 0. El seno de este argumento, todo esto debe de ser 0. Pero eso es 0 cuando el argumento del seno es igual a n. Bien, cuando el argumento es un múltiplo entero de pi. Bien, entonces de aquí, ¿qué es lo que obtenemos? Pues de aquí podemos despejar lambda y obtener los eigenvalores. Pasamos dividiendo el logaritmo de 2 aquí. ¿Alguien tiene abierto el micrófono o es en el salón donde está abierto el micrófono? Ok, gracias. Entonces aquí dividimos entre el logaritmo de 2. El 2 pasa este 2, nos quedaría entre el logaritmo de 2 y el 2 pasaría multiplicando. Y tenemos entonces raíz de 12 lambda menos 1. Lo elevamos al cuadrado y el 1 menos 1 pasa sumando y luego el 12 pasa dividiendo. Entonces aquí tenemos 4 entre 12. Al simplificar nos va a dar 3. O sea, el 4 que estaba acá y el 12 que estaba acá se nos simplifica y nos da 1/3, ¿no? Y acá, bueno, era el otro, el 1 que pasó aquí es 1/12. Entonces, esto ya nos da los valores de lambda y obviamente lambda, en principio, estos valores n pueden ser un número entero, positivo o negativo, y descartamos el valor de n, porque si nos da el valor, nos descartamos el valor de 0 porque para 0 este argumento nos daría que la función seno de este argumento sería, nos daría que todo esto nos daría, la función 0, aquí nos quedaría y el seno de ese 0, independiente del z, sería igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, de aquí ponemos nuestros eigenvalores que ya tenemos acá, que son un montón, ¿verdad? Son un número infinito. Y las eigenfunciones en la variable z, pues son las constantes estas, el seno ahora del argumento del seno, pero donde la lambda ahora ya depende de estos números enteros, ¿no? Que están aquí. Y ahora pasamos a la variable x. La variable x
pues es 1 más x igual a e a la z. De aquí despejamos la z. Simplemente tomamos el logaritmo y tenemos que z es igual al logaritmo de 1 más x. Entonces tenemos y, n es a por el seno de este coeficiente que depende de los eigenvalores, que aquí está el lambda n, y el logaritmo de 1 más x. O sea, es el seno que tiene como argumento el logaritmo. Aquí se me pasó ponerle, aquí ya la transformamos a una función de x, ¿no? Aquí también voy a corregir eso, o sea, aunque ya les mandé esta nota, se las vuelvo a mandar, aquí ya sería la variable x, ¿no? Entonces nos queda en función de la variable x, bien, aquí se me fue 2, aquí que está aquí. Yo creo que, no, ya, o sea, 2 que está acá lo ponemos, es un medio del logaritmo, de 1 más x, pero entonces usamos la propiedad del logaritmo y el 1/2 resulta ser que 1/2 por el logaritmo de 1 más x es logaritmo de 1 más x a la 1/2, pero el logaritmo a la 1/2 es el logaritmo de la raíz cuadrada de 1 más x. Entonces ya podemos poner aquí también me hace falta, aquí es de x, ¿no? Aquí ya pusimos aquí esta también sería de x, ¿no? Tenemos aquí podemos ponerla como una constante por el seno de 12 veces el eigenvalor menos 1 por el logaritmo de la raíz de 1 más x. Entonces los números negativos, cuando sustituimos aquí los valores, nos va a dar proporcional a n, ¿no? Porque por esta razón que está acá, nos va a dar proporcional a n y no agregan soluciones linealmente independientes. Ya lo vimos con las otras funciones que cuando la n toma valores negativos no agrega debido a la función seno, no agrega nuevas funciones linealmente independientes. Y entonces tenemos aquí es x, otra vez se me pasó acá, es x. Entonces tenemos que estas son las eigenfunciones y estas son los eigenvalores, ¿no? Los eigenvalores que tenemos para este problema, donde n ahora está variando en todos los naturales, ¿no? Pero en todos los naturales descartamos, ¿verdad? El valor 0, porque cuando n es el valor de 0, entonces esto sería, el lambda sería un doceavo, 12 veces por un doceavo sería un 1. 1 menos 1 nos daría 0 acá, de 0 por el logaritmo de todo esto, entonces sería la función idénticamente 0. Entonces esto es a partir del valor 1, 2, etcétera, tenemos soluciones distintas de la trivial. Entonces, pues la solución ahora resultó ser un poco más complicada, ¿verdad? Que las que habíamos encontrado, porque, bueno, es una composición del seno con un logaritmo, ¿verdad? O sea, es la composición, la solución de esta ecuación. Recuerden que aquí es x, ¿no? Ya es la función con respecto a x. Entonces, ya aquí lo que tenemos es ya una composición de la función seno por la función logaritmo para obtener esta y la función raíz cuadrada. Entonces es una solución más complicada que pudimos encontrar al resolver esta ecuación diferencial. Todas sus eigenfunciones son un número infinito
de eigenfunciones y obviamente un número infinito de eigenvalores. Y ya sabemos que para eigenvalores distintos, las eigenfunciones son ortogonales. Las podemos normalizar. Aquí todavía no la hemos normalizado. La A permanece todavía, es una constante aquí arbitraria, pero la podemos normalizar para que de esta manera las funciones estén normalizadas. ¿Y cómo las normalizamos? Pues con el producto interno, ¿verdad? Con el producto interno lo podemos normalizar esta función. Tomamos la integral de esto con el producto interno y la podemos normalizar. Bueno, en principio la solución aquí va a ser complicada, pero en lugar de hacer la integración en X, la podemos hacer la integración en Z. Entonces, la integración en Z, eso obviamente, esta integración en Z va a ser obviamente mucho más fácil, es simplemente la integral. La norma nos va a quedar la integral del cuadrado de esta función, ¿verdad? Diferencial, porque nos va a quedar el producto interno de esta con esta, y nos va a quedar la integral ahora de 0 hasta el logaritmo de 2 del cuadrado de esta función, ¿no? Y el seno cuadrado lo podemos integrar fácilmente, simplemente pasando a la identidad trigonométrica, que es 1 menos un medio de 1 menos coseno del doble del ángulo. Entonces la podemos integrar de manera simple, ¿no? Y determinar que es una constante, usando en la variable z, porque si lo queremos hacer en la variable x es más complicado, ¿no? O sea, porque aquí es la composición de la función seno con el logaritmo y con la raíz acá. Entonces, pues la solución ya aquí en X es más complicada, pero entonces aquí dice, queda como ejercicio para los alumnos normalizar las eigenfunciones, ¿no? Entonces lo que pueden hacer es normalizarla en la variable z, que es mucho más simple, ¿no? Y como es una constante, pues es la misma que está acá. Bueno, entonces ya vamos a, ese fue un ejemplo completo de cómo resolver una ecuación, un problema de Sturlupil, ¿no? Completo. Bueno, entonces vamos a llamar un problema de Sturlupil regular aquel en el cual se cumple, pues, en donde tenemos que resolver la ecuación de Sturlupil, que significa la ecuación diferencial, que la podemos poner en forma de Sturlupil con las condiciones de frontera, pero que llamamos regulares, ¿verdad? ¿Cuáles eran las funciones regulares? Las condiciones de frontera regular eran aquellas donde podíamos tener las condiciones de Dirichlet, que son que la función se anula en los extremos, o las condiciones de Neumann, donde la solución se anula, las derivadas de la solución se anulan en las fronteras, o las condiciones donde una combinación lineal de la función y su derivada se anulan en los extremos. Esas eran los que habíamos llamado las condiciones regulares de frontera. Entonces, a eso le vamos a llamar un problema de Sturlupil regular. Bueno, hay un teoremita que les va a quedar a ustedes como una demostración. No es difícil, espero que lo puedan hacer. El teorema dice que los eigenvalores de un problema de Sturlupil regular son no degenerados. Es decir, que por ejemplo, en este problema que acabamos de resolver, obviamente es un problema
no degenera, es un problema de Sturluville regular, porque es una ecuación, la que resolvimos fue una ecuación de Sturluville con condiciones de frontera de Dirichlet, y las condiciones de frontera de Dirichlet es un problema de Sturluville regular por esta definición. Entonces, a cada uno de estas eigenvalores le corresponde una sola eigenfunción. Cuando está degenerado, recordemos que cuando resolvimos el problema de la distribución de temperaturas en un disco, nos salió esta ecuación que es un problema de Sturluville con estas condiciones de frontera, que son condiciones de frontera periódica, pero estas no son regulares. Estas no son de las condiciones que estamos definiendo como regulares. En cambio, cuando resolvimos el problema de las vibraciones de la cuerda, nos salió esta ecuación, que es un problema de Sturluville con condiciones de frontera regulares, porque son condiciones de Dirichlet. Y entonces encontramos sus eigenvalores y sus eigenfunciones. Y a cada una de estas eigenvalores le correspondía una y solamente una eigenfunción, que aquí ya está normalizado. Bueno, pero en este problema de la conducción del calor en estado estacionario, o sea, que no dependía del tiempo, bueno, resolvimos a final de cuentas la ecuación de Laplace, que eso nos llevó a resolver en la variable teta, en la función teta, nos llevó a esta ecuación diferencial, que es una ecuación de Sturluville, pero con estas condiciones de frontera, que son diferentes a las condiciones que estamos definiendo como regulares. Estas son condiciones de frontera periódicas. Entonces, que es una de las condiciones que también nos daba un problema de Sturluville. Sin embargo, es de naturaleza diferente y nos llevaba a que en este caso los eigenvalores, excepto cuando n es igual a 0, tenemos que la solución es única, es decir, al eigenvalor 0 le corresponde esta función, que es una función constante en teta, ya normalizada, 1 entre raíz de 2pi. Pero cuando n es igual a 1, 2, 3, etcétera, existen para cada uno de esos eigenvalores a partir de n, a partir de 1 en adelante, existen dos funciones para ese eigenvalor. Dos funciones que son linealmente independientes. El seno de n teta, el coseno de n teta y el seno de n teta. Son dos funciones linealmente independientes que corresponden al mismo eigenvalor, o sea, a n cuadrada, para n distinta de 0. O sea, para n distinta de 0, cada eigenvalor, o sea, cada n de estos, tiene dos eigenfunciones. Es decir, este problema está degenerado. Está degenerado. Lo dijimos cuando resolvimos esto, dijimos que tenemos un problema degenerado. A cada eigenvalor distinto de 0 le corresponden dos eigenfunciones linealmente independientes. Es más, son ortogonales, porque demostramos desde la nota 1, demostramos que estos son ortogonales, ¿no? Y por lo tanto linealmente independientes. Entonces, en este teoremita, que queda como un ejercicio para ustedes, hay que mostrar que todo problema de Sturluville regular, o sea, lo que dice aquí, problema de Sturluville regular, son no degenerados. Es decir, que a cada eigenvalor le corresponde una.
y solamente una eigenfunción, como en estos casos. Pero, o sea, obviamente aquí se excluye el problema de las otras condiciones de frontera. Por ejemplo, la condición de frontera periódica no entra dentro de este teorema. Aquí, dentro de este teorema, nada más van a entrar los problemas de Sturluville regular, ¿sí? Los que satisfacen las condiciones regulares, que son ya sea la ecuación de Dirichlet, las condiciones de Neumann, o las condiciones que son combinaciones lineales, digamos, de la condición de Dirichlet y la de Neumann, ¿no? O sea, que se anula una combinación lineal de la función y su primera derivada en los extremos del intervalo, ¿no? Entonces, en ese caso, el problema es no degenerado, pero en el caso de las otras condiciones de frontera, no podemos asegurar este resultado. Por eso, y bueno, el problema que ahorita señalé y recordamos es un problema degenerado porque justamente no satisface esas condiciones que estamos poniendo. Este es un problema de Sturluville de acuerdo a esa definición no regular, o sea, un problema no regular. Aunque después vamos a ver los problemas de Sturluville singulares, que son cuando en algunos puntos del intervalo los coeficientes A2 o los coeficientes, los coeficientes de la ecuación diferencial se hacen singulares o se hacen nulos, ¿no? O sea, anulando la segunda derivada, por ejemplo, el carácter natural de la ecuación diferencial, del orden de la ecuación diferencial, ¿no? Muy bien. Entonces, yo espero que lo puedan resolver este problema sin problemas, ¿no? O sea, bueno, vamos a aprovechar esta teoría que ya hemos construido para introducir este otro concepto, lo que es la función de Green. Bueno, vamos a tomar ahora la ecuación general de segundo orden inhomogénea. Es decir, aquí tenemos, si esta función g de x fuera 0, pues tendríamos la ecuación diferencial homogénea. Entonces, la inhomogénea con una función g de x. Bueno, vamos a suponer que esta ecuación diferencial la podemos poner en términos como una ecuación. Podemos generar el operador de Sturluville aquí. Es decir, pues que A2 y A1 cumplen las condiciones de que podemos definir la función P de X, que es la exponencial de la integral de A1 de X entre A2 de X, etcétera, ¿no? Y podemos construir la función de peso, etcétera, ¿no? Entonces, que es simplemente cuando hacíamos eso, multiplicamos por la función de peso, etcétera, y la reacomodamos. El caso es que aquí nos quedaría la función A0 de X por la función de peso nos daría la función QX, ¿no? Y bueno, la función h de x sería esta función g por la función de peso, ¿no? Entonces, es decir, vamos a suponer que esto se cumplen las condiciones para poder escribir esto, de poder generar de este lado, o sea, aquí la A0 por la función de peso, por la ρ, nos quedaría pues la función Qx, ¿no? La función Qx, y aquí pues generaríamos la derivada por la función P de X por la primera derivada, etcétera, y nos daría el operador de Sturluville. Bien, entonces vamos a suponer que podemos generar bien la función P de X y por lo tanto podemos escribir la función P de X y la función ρ de X, y por lo tanto podemos escribir la función 1
la ecuación 1 en forma de la ecuación 2. O sea, como un problema de Sturleyoville de esta forma, donde las funciones van a satisfacer en general las ecuaciones, las condiciones de frontera regulares, es decir, que se cumplan estas condiciones. Estas condiciones son las fronteras, las condiciones de frontera regulares. Bueno, fíjense que estas condiciones de frontera, en estas condiciones de frontera está contenida tanto las condiciones de Dirichlet como las de Neumann. Por ejemplo, si la beta y la gamma son 0, entonces lo que tenemos es las condiciones. Si la beta y la gamma son 0 y la alfa y la beta y la delta son 0, perdón, la beta y la delta son 0 y la alfa y la gamma son distintas de 0, lo que tenemos son las condiciones de frontera de Dirichlet. Si la alfa y la gamma son 0 y la beta y la delta son distintas de 0, lo que tenemos son las condiciones de frontera de Neumann. Y bueno, si la alfa y la beta y la gamma y la delta son distintas de 0, pues son las condiciones de frontera, la que habíamos llamado como condiciones, esta condición como combinación lineal de la función y su derivada igual a 0, ¿no? En las fronteras. Entonces, aquí en estas podemos considerar que aquí están consideradas las tres condiciones, ¿no? Dependiendo de cómo sean las alfa, la beta, la gamma y la delta. En general, vamos a pedir que estos alfa, beta y gamma, delta sean en general distintas de 0, al menos uno de estos coeficientes, ¿no? Entonces, aquí creo que debí de haber puesto gamma y aquí beta y delta. O sea, más conveniente, pero bueno, también podemos ponerlo así. Bueno, entonces tenemos que, en general, vamos a pedir que alguno de ellos sea, o sea, que estos coeficientes sean distintos del coeficiente estos triviales, ¿no? Lo cual es suficiente con que alguno de ellos sea distinto de 0. Entonces tendremos ya sea una función, una condición u otra condición. Bien, podríamos tener la condición de que en una frontera, por ejemplo, la que sea, por ejemplo, la beta si fuera 0 y tendríamos que la función sería 0. Y en la otra frontera podríamos tener la condición de que gamma y delta sean distintas de 0 y tendríamos una combinación también. Y obviamente se cumplen las condiciones del problema de Dirichlet, ¿no? En general, podemos poner las condiciones regulares con estas condiciones. Bien, entonces vamos a formar, fíjense lo que vamos a hacer. Aquí tenemos esta ecuación. Es nuestro objetivo resolver esta ecuación inhomogénea. Entonces, para empezar, vamos a escribir el problema de eigenvalores para el operador de Sturleyoville. Es decir, lo que está escrito en la ecuación 4. Es decir, primero nos fijamos en el problema de Sturleyoville. El mismo operador que está acá es el que vamos a resolver acá, que este es el problema de Sturleyoville. Aquí está la función de peso que está construida, ¿verdad?, a través de estos coeficientes, porque la función de peso, recordemos que es, ¿cuál es la función de peso? Pues ya sabemos, ¿verdad?, que la función de peso está construido de esta función, de esta manera, ¿verdad? Como 1 entre A2, a ver si tenemos, bueno, aquí está la función de peso, es 1 entre A2 por la exponencial de esta integral. Pues sí, entonces aquí está construida la función de peso, ¿no? Entonces, depende de estos coeficientes que están acá. Entonces, primero tenemos el problema de eigenvalores de Sturleyoville. Entonces, problema de Sturleyoville. Entonces, sus eigenfunciones vamos a
obviamente van a satisfacer las mismas condiciones de frontera, o sea, regulares que tenemos acá. Muy bien. Entonces, estas eigenfunciones en general no están normalizadas. Por lo tanto, las podemos normalizar, ¿verdad? ¿Cómo las normalizamos? Pues dividiendo las eigenfunciones entre su norma. ¿Dónde su norma? Pues las calculamos de esta forma porque ya sabemos cuál es la función de peso. Ya la construimos, la función de peso, entonces es el producto interno con respecto a la función de peso. Aquí se me olvidó ponerle subíndice RO, ¿no? Que es la norma o, en todo caso, después las ortogonalidades con respecto de la función de peso, ¿no? Entonces, en este caso la norma es esto y la norma al cuadrado y la norma pues es la raíz cuadrada de esto. Entonces, una vez que tenemos esto, ya tenemos las eigenfunciones correctamente normalizadas. Y ya sabemos que por ser un, un operador autoadjunto, las eigenfunciones correspondientes a eigenvalores distintos son ortogonales y por lo tanto linealmente independientes. Entonces, este conjunto, en principio infinito, de eigenfunciones forman un conjunto completo para todas estas funciones continuas que existen en este conjunto, que ya sabemos que este es un conjunto, es un espacio vectorial de dimensión infinita y este va a ser una base para este espacio vectorial. Por lo tanto, Y, la solución esta que andamos buscando aquí, está dada y por lo tanto la función h está dada, ¿no? Simplemente va a ser la g por la función de peso, ¿no? Entonces, esta función la podemos desarrollar en esta base. Es decir, tenemos una combinación lineal infinita sobre n, donde vayan todos los n's. Podrían ser, pues, desde n igual a 0 hasta infinito, desde n igual a 1 hasta infinito, o si los negativos agregan nuevas funciones distintas, pues podrían ser desde menos infinito hasta infinito, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que esta función se puede expandir en esta base. Entonces, porque esta base porque este conjunto, las eigenfunciones del problema del operador de Sturlubil forman una base. Muy bien. Ahora sustituimos esta expresión aquí, en esta ecuación. Bueno, primero la sustituimos aquí en esta ecuación, ¿no? O sea, pongo esta Y, perdón, porque esta es lo de eigenvalores, ¿no? Entonces aquí, esta Y que estamos haciendo una expansión de esta función en las eigenfunciones de L, una vez que tenemos esta expansión, la sustituimos aquí. Entonces, es lo que tenemos aquí. Pongo primero la h de x y aquí el operador de Sturlubil aplicado a la función. Sustituimos la función en la expansión de esta base y aquí tenemos esto. Debido a que este operador es lineal, entra adentro de la suma, saca los escalares afuera de él y entonces el operador de Sturlubil estaría actuando sobre sus eigenfunciones. Y ya sabemos cómo sería el operador de Sturlubil actuando sobre sus eigenfunciones, pues está dado por esta expresión. Muy bien, entonces ahora sustituimos esto ahí, en esta expresión 4, la sustituimos aquí. Entonces, aquí está, ¿verdad? 4, sustituyendo ahora 4, la expresión está aquí en 7, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra vez lo mismo, h de x igual a esta suma, y aquí sustituimos, y aquí está sustituido. Lambda L aplicado a su eigenfunción es lambda por la función de peso por la
eigenfunción. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos esta expresión, multiplicamos la ecuación 8, la multiplicamos por la jésima eigenfunción del operador de Sturlupil y la integramos en todo el intervalo, desde A hasta B. Aquí hago uso de una variable muda, ¿no? Que le llamo z. Pude haber puesto x', ¿no? Puse z aquí. Entonces, y multiplicamos por esta función, aquí nos queda phi j por h, y la integramos. Entonces, y bueno, pongo una variable de integración para que no se me confunda, ¿no? Entonces, aquí tenemos phi j y multiplicamos esta función y la integramos. Y obviamente, al multiplicar por phi j, queda multiplicada aquí phi j y la integramos, ¿no? Y usamos la variable muda z. Ahí está. Bien. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, esta función, phi, tenemos una integral de una suma que podemos transformar en una suma de integrales por la linealidad de la integral, ¿verdad? Bueno, pero antes, esta función phi j de z la metemos adentro de esta suma porque, pues no depende del índice de suma acá. Esta es una función fija. Aquí estamos sumando sobre todas estas funciones, pero aquí esta está fija, ¿no? O sea, porque multiplicamos por una fija. Entonces esta la podemos meter y pues la metemos aquí. Esta es una constante que pues la metemos acá, luego la pasamos acá, ¿sí? Y la podemos pasar hasta acá. O sea, phi j hasta acá, hasta al ladito de phi n. Entonces ahora intercambiamos la suma con las integrales. O sea, ponemos la integral de la suma como suma de integrales. Y podemos sacar de la integral las constantes. ¿Cuáles son las constantes? Pues son esta Cn y esta lambda n. ¿La Cn de dónde viene? Pues la Cn viene de haber hecho esta expansión de la función, de la solución que andamos buscando en la base. Entonces, y la lambda n son los eigenvalores que están acá del operador de Sturlupil, pero son constantes, entonces pueden salir del integral. Entonces, ya transformamos la integral de una suma en una suma de integrales. Tenemos n, lambda n. Bien, pero fíjense que lo que tenemos aquí, esta integral que está aquí, no es otra cosa que el producto interno de esta función phi j por esta función phi n, que son dos eigenfunciones del operador de Sturlupil. Bien, y sabemos, o sea, acuérdense que la z aquí es simplemente una variable muda de integración. Entonces, fíjense, esto no es otra cosa que el producto interno respecto a esta función de peso. Bueno, aquí le voy a aumentar aquí para cuando les mande esta nota, le voy a poner aquí el producto interno respecto a la función de peso ρ, ¿no? Que ahí me hizo falta también por allá. Bien, entonces, y por el teorema que ya hemos probado en alguna ocasión, de que por ser un operador autoadjunto, sus eigenfunciones son correspondientes a eigenvalores distintos, por ejemplo, a lambda n y a lambda j son ortogonales. Entonces, si j es distinto de n, nos quedaría que este producto interno es 0. O sea, esta función sería la eigenfunción del eigenvalor lambda n y esta función sería la eigenfunción correspondiente al eigenvalor lambda j. Si esos eigenvalores son distintos, este producto interno es 0. ¿Por qué? Porque esas eigenfunciones son ortogonales, por el teorema que demostramos.
Entonces, tenemos esto. Si esos son distintos, serían 0. Y si son iguales, si J es igual a N, entonces esto nos quedaría phi N por phi N, que nos da simplemente el producto interno de phi N por phi N, y estas ya están normalizadas. Nos quedaría la norma al cuadrado de la phi N, pero como ya está normalizada, pues nos queda un 1. Entonces, lo que tenemos acá, esto no es otra cosa que una delta de Kronecker. ¿Bien? O sea, si J es igual a N, es 1. Y si J es distinto de N, es 0. Son ortogonales. Entonces, podemos poner esto de esta manera. Y de aquí, al sumar sobre N, pues solamente nos queda cuando N es igual a J, igual a 1, y entonces N se convierte en CJ y lambda N se convierte en lambda J. Entonces, de aquí tenemos que todo esto es lambda J por CJ. Y de ahí podemos, entonces despejar CJ de aquí. Y esto es igual a 1 entre lambda J por la integral de A hasta B de phi J, la integral de phi J por H, que es la función que está, que es la que hace inhomogénea la ecuación diferencial. Bueno, fíjense que este CJ es para cualquier J, entonces aquí, si aquí ponemos N, aquí esta es la N, a final de cuentas es esta N, sería la N acá. Entonces, tomamos nuestra ecuación, nuestra función Y, que tiene una expansión que es la ecuación 8, ¿verdad? O sea, la ecuación 8 es esta. Bueno, vamos a aquí, a ver, creo que me equivoqué en los números, sustituyendo 11. Sí, aquí tengo un pequeño error, o sea, aquí la referencia. Bueno, yo creo que ahorita vamos a ver, vamos a sustituir esta. Acordémonos que la función y de x, hicimos la expansión de y de x en la base, que es esta, que es la ecuación 6. Bien, entonces Cn, aquí debe de ir 6, ¿no? Entonces, aquí hago la corrección. Entonces, sustituimos acá esto, pero como aquí tenemos el coeficiente Cn, ponemos 1 entre lambda n. 1 entre lambda n por la función, por esta integral de A hasta B de phi j, z, h de z. Bien, perdón, phi sub n de z, h de z diferencial de z. Bien, y aquí afuera está esta función phi n de x, que es esta. Esta función phi n de x está acá, ¿verdad? Esa queda phi n de x, y este cn lo tomamos de aquí con j igual a n, que es cn es ¿verdad? Esto es cn, esto que está aquí encerrado, es esta cn. Lo sustituimos ahí. Ahora, como esta función no depende, aquí por eso es que aquí le puse otro índice mudo, está evaluada en x, entonces la podemos meter adentro del integral, esta función phi n. Entonces, la metemos dentro del integral. Bueno, también aquí metimos 1 entre lambda, que es una constante, la podemos meter, aquí está, ya la metimos, y esta función phi n de x la podemos meter. O sea, aquí metimos esta función, aquí adentro del integral, pues como es el producto de dos funciones, conmuta, pasa aquí. Entonces tenemos la función phi n de z, la función phi n, pero evaluada en x, y este es evaluado en z, por h evaluado en z. Fíjense que este integral es un integral sobre z. La x está fija, entonces
La que está variando es esta. Muy bien. Entonces podemos meterlo aquí adentro. Y aquí lo que tenemos es una suma de integrales, que la podemos poner como una integral de la suma. Entonces intercambiamos la suma con la integral. Bien, entonces al hacer eso, pues entonces tenemos, introduciendo la suma dentro de la integral, aquí está, ¿no? Intercambiamos la suma con la integral y tenemos la integral ahora afuera de una suma sobre n de todo esto. Bien, de todo este, aquí está. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Esta función h de z, fíjense que aquí esta suma n afecta a esto que depende de n, o sea, pero la función h de z no depende de la suma, no depende del índice de suma. Entonces la función h de z la podemos sacar afuera de la suma. O sea, aquí la h de z, la función h de z, la sacamos afuera de la suma porque no depende del índice de suma. Obviamente, estas funciones que son de la base de la base de eigenfunciones, las eigenfunciones del operador de Sturlubil, obviamente no puede salir de la n ni estos eigenvalores. Entonces estos se quedan aquí adentro de la suma, pero esta función h de z puede salir de la suma, pero está dentro de la integral, obviamente. Bien, entonces al hacer eso tenemos lo siguiente. Bueno, vamos a definir esto que estaba aquí encerrado en un círculo, esta suma, vamos a definirla, fíjense, a final de cuentas, toda esta suma que está aquí, toda esta suma es una función tanto de z como de x. Depende de z a través de esta función, a través de la función phi n de z, y depende de x a través de la función phi n de x. Fíjense que aquí es una suma sobre todas las eigenfunciones divididas evaluada en 2 puntos, en z y en x. Y el eigenvalor de estas funciones. Bien, entonces podemos definir esta función y sustituirlo aquí. Al hacerlo, obtenemos que esta función y de x, que es la solución que estamos buscando de la inhomogénea, la podemos escribir como esta integral desde a hasta b de esta función de dos variables de x y de z multiplicada por esta función h de z, que es la parte inhomogénea de la ecuación diferencial. Y eso nos daría la solución. Fíjense, lo que hemos encontrado es que esta y está determinada por esta integral, donde esta es la función que hace inhomogénea a la ecuación diferencial de segundo orden. Y aquí lo que tenemos es una función de dos variables, que es esta. Entonces, esta función recibe el nombre de función de Green, que nos va a permitir resolver el problema inhomogéneo. Esta función de Green nos va a permitir resolver el problema inhomogéneo. Este es un dato dado nos dan este dato, ¿no? Aparece esta ecuación diferencial inhomogénea y entonces con eso podemos encontrar una solución particular, que es la que andamos buscando de esa ecuación diferencial, pero para ello necesitamos conocer esta función, que es la función de Green. Fíjese que la función de Green todo esta integral es sobre z, y por eso
la X se mantiene constante y es lo que nos va a dar que este integral, al integrar sobre Z, nos va a quedar solamente función de X. Y esta función G de Z y de X la podemos construir a partir de las eigenfunciones del operador de Sturlupil y de los eigenvalores del problema de Sturlupil. Es decir, que si resolvemos el problema de Sturlupil, es un paso anterior para resolver la ecuación inhomogénea. Entonces, tenemos que resolver la ecuación de Sturlupil y luego, una vez que tenemos el problema de Sturlupil resuelto, o sea, conocemos sus eigenfunciones y sus eigenvalores, podemos construir esta función que es la llamada función de Green. Y con esa función de Green podemos construir esta solución particular de la ecuación inhomogénea de manera directa, simplemente integrando la función de Green con la función que hace inhomogénea la ecuación diferencial. Y entonces tenemos una solución particular. Entonces, de manera, este proceso, la teoría de Sturlupil nos da una metodología directa de cómo construir una solución particular de la ecuación inhomogénea. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, bueno, el siguiente sería resolver un ejemplo de esta situación, ¿no? O sea, ya fíjense cómo construimos. Ya haber construido la teoría de Sturlupil nos permite entonces llevar a la solución de ecuaciones diferenciales inhomogéneas a partir del operador de Sturlupil, resolviendo primero sus eigenfunciones y sus eigenvalores. Una vez que resolvemos el problema de eigenvalores de Sturlupil, pues ya podemos construir la función de Green, que está dada por esta expresión. Y una vez que construimos la función de Green, podemos construir la solución de la ecuación inhomogénea a través de la ecuación de la función de Green, simplemente integrando. Bien, aquí lo que veríamos sería esta ecuación diferencial, por ejemplo, segunda derivada de x más un cuarto de y. Vamos a poner una ecuación fácil igual al seno de 2x. O sea, esta es una ecuación diferencial inhomogénea con estas condiciones de frontera. Y entonces vamos a resolver este problema usando esta teoría que hemos construido. Primero vamos a resolver el problema, ¿verdad? Vamos a resolver el problema de Sturlupil, que está acá. Tomamos el problema de Sturlupil, podemos construir pues la función de peso, esta que está acá, la exponencial, y por lo tanto la función de peso, y vamos a construir el problema de eigenvalores, el cual vamos a resolver. Y una vez que resolvamos el problema de eigenvalores de Sturlupil, de esta ecuación, entonces vamos a resolver vamos a construir la función de Green, ¿verdad? Bueno, todo esto nos va a llevar a construir todo eso, ya no nos va a dar tiempo ahorita, pero lo vemos el jueves. Nos va a llevar a construir, aquí están las funciones, y aquí está la función de Green, que va a ser una suma infinita de estas funciones, pero ya tenemos la función de Green de este problema. Y una vez que tenemos la función de Green, vamos a poder encontrar la solución de esta, integrando esta. Y aprovechando toda la ortogonalidades y ortonormalidad de las eigenfunciones, ¿no? Entonces, fíjense que estamos construyendo un método poderoso que nos va a llevar y que luego ustedes lo van a poder aplicar en otros cursos, como en los cursos de física teórica 3, cuando vean electromagnetismo, en el de mecánica cuántica 1 y mecánica cuántica 2, y en muchos problemas posteriores. Si algún día aprenden
se van hacia el área de mecánica cuántica relativista, también la ecuación de Dirac va a requerir soluciones de esta forma, ¿no? Entonces estamos aprendiendo una metodología que nos va a llevar a soluciones de este tipo de ecuaciones diferenciales. Bien, entonces la próxima vez, que sería el jueves, vamos a ver de manera explícita todo este procedimiento para resolver en particular esta ecuación diferencial. Bien, entonces, ¿alguna duda? Vamos a dejarlo aquí porque ya son las 11, pero si tienen alguna duda, pues, con gusto la intentamos de responder. No, profesor, gracias. ¿Todo bien? Entonces,